Hola, buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Una vez más nos encontramos acá con Flor, ¿sí? Mi nombre es Mauro, como ya saben. Hoy vamos a seguir hablando sobre la segunda parte del plan comunicacional. Antes que nada, vamos a hacer un breve repaso de lo que hablamos la clase pasada, así después Flor retoma y continúa con su parte del plan. Ahora voy a compartir pantalla y Flor, después indícame si se ve bien. Dale, perfecto, ¿Se ve perfecto ahí? perfecto. Genial. Bueno, lo que hablamos la clase pasada fue justamente cómo se componía un plan comunicacional. Habíamos hablado que el plan constaba de un título, un diagnóstico, una meta, objetivos, ahí hicimos una diferenciación, los destinatarios, el mensaje, el canal y el medio y por último los recursos. Bien, resaltamos en un momento que la parte más importante era el diagnóstico. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que a partir del diagnóstico iban a surgir varias cosas, ¿sí? Una de ellas iba a ser el objetivo, ¿sí? En primer medida la meta, a dónde queremos llegar nosotros. Y después los objetivos, los generales y los específicos. Y la otra parte también muy importante era los destinatarios, hacia quién, o sea, para quién iba a ser compuesto ese plan comunicacional. A esas personas que nosotros queríamos conectar, intervenir o directamente interactuar con ellos, crear un flujo de comunicación, iban a ser esos otros. Habíamos hablado que esos otros eran personas distintas, ¿sí? Con distintos, como le llamamos nosotros, mundos culturales, ¿sí? Cada uno distinto al otro. Y por último, ¿qué era lo que íbamos a comunicar y de qué forma? Nosotros habíamos hablado que lo que queríamos comunicar iba a surgir a raíz de la problemática que nosotros podamos visualizar en el diagnóstico y el medio por el cual lo íbamos a hacer. Ese medio habíamos hablado que podía ser, por ejemplo, utilizando una red social, haciendo una revista o un diario institucional. Y por último, los recursos. Poder analizar si nosotros contábamos con esos recursos al momento de empezar a redactar el plan comunicacional. Ahora lo que va a hacer Flor es detallar algunos puntos, ¿sí? Y poder desmenuzarlos para que ustedes vean y tengan recursos para poder realizar el plan comunicacional, que ya les adelanto, es lo que vamos a hacer la próxima clase. Así que Flor, ahí te dejo el power para que vos sigas. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro. Le agradezco mucho a Mau por la presentación y le voy a ir pidiendo a medida que voy desarrollando algunas cuestiones que vaya pasando, por favor, algunas de las diapositivas para poder ir compartiendo con ustedes. En este caso le pido a Mau que pase hacia la siguiente, ¿sí? En donde nos vamos a encontrar con lo que vamos a hacer hoy, ¿no? El diseño comunicacional. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿por qué nos preguntamos esto? ¿Por qué creemos que es necesario? Nosotros en el encuentro pasado habíamos abordado el plan comunicacional, incluso en el primer encuentro también. Entonces, ¿por qué nos vamos a detener hoy en este lugar? Nos vamos a detener en este lugar porque entendemos que nosotros hasta el momento de hoy identificamos lo que es la institución con la que vamos a trabajar, que la institución claramente es nuestra propia escuela. Identificamos también el diagnóstico, es decir, cuáles son la red de relaciones y de dimensiones que componen a esa institución. ¿Se acuerdan que hablábamos de la visión, de la misión, de los valores? ¿Sí? Entonces, nosotros les proponíamos, bueno, vamos a hacer, una vez que tenemos definidos esa misión, visión y valores, vamos a hacer el diagnóstico. Vamos a mirar la institución con otros ojos. Es decir, tenemos que tomar cierta distancia y entender que esa escuela no es solamente mi escuela, sino que es una institución que tiene actores, que tienen distintas funciones, distintos vínculos, que tiene mensajes, que se relaciona con otras personas, ¿sí?
y que tiene reglas de comportamiento, ¿sí? Y entonces, en función de ir creando esa trama, de ir armando, ir tirando como esas líneas, ¿sí? Dibujando como esas ondulaciones, si se quiere, vamos a pasar a la segunda diapositiva y nos vamos a encontrar con que lo que tenemos hasta ahora es esa línea zigzagueante que viene antes del círculo. Es decir, ¿qué tenemos hasta ahora? Un quilombo de información por todos lados. Pero lo importante de ese quilombo de información es que nos encontramos con que hay un montón de dimensiones problemáticas dentro de la institución con la que vamos a trabajar. Entonces hoy con Mau vamos a trabajar y les vamos a contar el ejemplo de la institución número 26, de la escuela 26, que fue justamente con la cual nosotros trabajamos y abordamos la cuestión del plan comunicacional. ¿Y ahí qué pasaba? Pasaba que cuando ibas a la escuela te encontrabas con que no había tantos chicos, y era algo que llamaba poderosamente la atención, ¿no? Porque cuando uno va a una escuela siempre se encuentran los chicos afuera, los chicos en el patio, los chicos en las aulas, es decir, ¿qué es lo que identifica a una escuela? La presencia de jóvenes, ¿no? Y eso no sucedía tanto en esa escuela. Entonces al preguntarles a los directivos qué pasaba, cuál era esa dimensión problemática que ellos identificaban en la escuela, ellos decían justamente que un nudo problemático que ellos tenían era la asistencia de los pibes a la escuela, por distintos motivos, ¿no? Por el alcance del colectivo, muchos eran de barrios muy alejados a donde estaba la escuela, los días de lluvia eran una complicación, más un montón de otras complicaciones que traían, que estaban tensionando la cuestión de la asistencia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? Tenemos ya una dimensión problemática, tenemos un problema con el cual nosotros queremos trabajar. ¿Qué es esto de la asistencia de los pibes a la escuela? Entonces, ese diagnóstico, si bien es una maraña de información enorme, que nosotros lo podemos dibujar, si se quiere, con mapas, con asteriscos, con flechitas, de la manera que nosotros querramos, vamos a empezar en ese tratamiento de la información a ordenar, a poner cada cosa en su lugar y a crear como ese orden, esa calma, esa línea recta que está una vez que nosotros intervenimos sobre ese espacio, ¿sí? Entonces ahí vamos a pasar hacia otro lugar, ¿sí? Vamos a pasar hacia lo que es la meta y los objetivos. Entonces, decíamos hace un ratito, las metas y los objetivos son cosas diferentes. Y sí, son cosas diferentes. ¿Por qué? La meta tiene un carácter prospectivo, es decir, tiene una visión, una dimensión a futuro. Tiene que ver con ese gran objetivo que más allá de nuestra intervención en esa institución, es lo que la institución siempre va a perseguir. Es eso que nosotros decíamos de la misión de la institución, ¿se acuerdan? Que lo trabajábamos hace poquitas clases. Es ese horizonte, Flor, al que queremos llegar. Exacto, es ese horizonte al que queremos llegar. Entonces, para nosotros, en este caso de la Escuela 26, esa meta, ese horizonte futuro, prospectivo, va a ser justamente la asistencia a la escuela. ¿Y por qué la asistencia a la escuela? Porque como es una escuela pública, esa escuela se propone a sí misma incluir a todas las y los jóvenes dentro de sus aulas, ¿no? Entonces esa es la dimensión a futuro, es el gran objetivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el objetivo? Este objetivo que nosotros vamos a trazar, va a ser más pequeño, va a ser más reducido. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Significa, ese objetivo va a delimitar aquella acción, aquella intervención que nosotros vamos a realizar en función de ese problema y en función de esa gran meta. Es decir, va a ser una acción dentro de muchas otras que ayuden a que esa meta se cumpla. Nosotros no podemos pensar, no podemos tener la pretensión de que con simplemente nuestra intervención dentro de esa escuela vamos a solucionar todos los problemas, porque eso no va a ser así. Pero sí podemos aportar una acción más, un granito de arena más, desde nuestro propio campo, que es el de la comunicación, para ayudar a que esa problemática se resuelva en algún grado, ¿sí? Entonces, vamos a pasar hacia la otra diapositiva, en donde nos encontramos con los objetivos. Bien,
Y acá empieza la parte dificultosa y difícil de la maña de la escritura, que nosotros tenemos que tener un poquito afilada para entender de qué manera lo voy a redactar. Es decir, cuando yo me encuentre frente a esa hoja, a ese archivo de Word, ¿qué voy a poner ahí? ¿Qué voy a decir en ese archivo de Word? Bueno, entonces, partimos del problema, decíamos, de ese diagnóstico, para llegar a esa situación deseada que tiene que ver con esa meta institucional. ¿Bien? Entonces acá nos encontramos con algunas palabritas. Fíjense cuáles están. Dice, determinar, identificar, evaluar, describir, formular, verificar. ¿Qué tienen en común todas esas palabras? Justamente, esas palabras tienen en común que son verbos. Ahí nos acordamos de nuestra profe de prácticas del lenguaje, ¿no? La tenemos acá como el bichito que nos pica la nuca. Y nos encontramos con que todos esos verbos están en infinitivo, ¿sí? Terminan con ar, ir. Esas terminaciones como amar, temer y partir, ¿sí? Entonces, siempre para redactar un objetivo general o específico, vamos a empezar a redactar con un verbo en infinitivo. En este caso, nosotros para intervenir sobre esta problemática de la Escuela 26, nos propusimos crear un canal de YouTube. Entonces, nuestro objetivo general era justamente producir, fíjense el verbo, ¿no? Producir un canal de YouTube institucional con base en la Escuela 26 de la Ciudad de La Plata, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre ese objetivo general y ese objetivo específico? El objetivo general va a contener esa acción de intervención con la cual nosotros queremos ayudar a resolver de algún modo esa situación deseada, ¿no? En nuestro caso va a ser producir un canal de YouTube. Ahora, los objetivos específicos van a ser más chiquititos, van a ser pasos, ¿sí? Como los pasos de una receta para llegar a cumplir ese objetivo general. Imaginémonos que tenemos un libro de cocina, y nosotros vemos la foto de una torta de chocolate buenísima, la de Matilda, imagínense, ¿no? Entonces vemos la torta que se come Bruce de Matilda y decimos, queremos esa torta, esa es la situación deseada, a eso queremos llegar. Ese va a ser nuestro objetivo general. Ahora bien, para llegar a ese objetivo general, tenemos que encontrar pequeños pasos, ¿sí? Pequeños objetivos específicos que nos van a llevar hacia la torta, ¿se entiende? Entonces, vamos a pensar, si nosotros queremos producir un canal de YouTube, ¿qué objetivos específicos podemos pensar? Y bueno, uno de esos objetivos específicos puede ser diseñar cuál va a ser el nombre de ese canal, ¿no es cierto? Diagramar qué tipo de producciones van a formar parte de esa grilla. Otro objetivo específico puede ser, por ejemplo, buscar publicidad, ¿no? Otro objetivo específico puede ser, por ejemplo, ponernos de acuerdo entre todos nosotros, designar los roles dentro de ese canal. ¿Quién va a hacer qué? ¿Quién va a ser el presentador? ¿Quién va a ser notero? ¿Quién va a editar esa información? ¿Quién va a operar dentro de ese canal? ¿Se entiende? Es decir, se trata de pensar pequeños pasos para poder llegar a ese gran objetivo general. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a pasar hacia la siguiente diapositiva y nos vamos a encontrar con una dimensión muy importante que muchas veces queda un poco relegada, no porque no se considere importante, sino porque porque se da mucho por sentado, que tiene que ver con los destinatarios. Uno cuando trabaja, por ejemplo, con una escuela, da por sentado que los que están en esa escuela son los estudiantes, o son los docentes, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos con una primera dimensión problemática en lo que es la escritura de los proyectos comunicacionales. Porque pensemos, y acá esta foto que nosotros elegimos es un poco a propósito para pensarlo con ustedes, ¿no? En cuánta cantidad de personas se relacionan con esa institución escuela. Pensemos en los y las estudiantes, pensemos en las y los docentes, pensemos en el equipo directivo, pensemos en los y las auxiliares,
pensemos en las familias, pensemos en los vecinos que están alrededor de la escuela, pensemos en el Ministerio de Educación, por ejemplo, pensemos en tantos actores que tienen que ver, que están ahí imbrincados en esas decisiones, en el paso cotidiano del día a día en esa escuela. Son muchísimas, muchísimas personas las que se relacionan dentro de esa institución. Entonces, ¿todas esas personas van a formar parte de mi proyecto? No lo sé. Va a depender de cuál, justamente, sea ese problema que nosotros identificamos en el diagnóstico. Por eso les decíamos que el diagnóstico es tan importante, es una dimensión fundamental que va a definir todo el trazado, toda la elaboración del plan comunicacional, ¿sí? Entonces, ¿qué destinatario yo voy a relevar? Bueno, yo les recomiendo que ahí lo que pueden hacer es, en vez de redactar un informe duro, ¿no? Rígido, lo que podemos hacer ahí es crear un listado con ítems, como si fuera la lista del supermercado. Bueno, exactamente de la misma manera. Vamos armando ítems y vamos describiendo cuáles son esos destinatarios. Y justamente piensen ahí, ¿quiénes son los primeros que salen? Si pensamos en la institución, ¿quiénes van a ser los primeros en esa lista? Y seguramente los y las estudiantes, y eso está muy bien, pero tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir dialogando con los demás, con nuestros compañeros y compañeras, con las y los actores que fuimos entrevistando para hacer el diagnóstico, para poder hacer un relevamiento lo más acabado posible. Y una vez que podamos armar esa trama, armar ese mapa de relaciones, lo que vamos a poder hacer, lo que nos va a poder permitir, lo que nos va a permitir eso es pensar a quiénes nosotros nos vamos a dirigir con nuestra acción estratégica, ¿sí? A quiénes queremos interpelar. Entonces, en nuestro caso, cuando nosotros pensamos en producir un canal de YouTube, pensamos en todas las personas que estaban adentro de la escuela. Es decir, no pensábamos tanto en las familias, no pensábamos tanto en los vecinos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesaba aportar con nuestra acción a ese problema que tenía que ver con la asistencia de los y las chicas a la escuela. Entonces queríamos crear lazos, crear vínculos dentro de los actores institucionales, es decir, las personas que están adentro de la escuela, ¿sí? Entonces, esos van a ser sus destinatarios. Y eso va a definir lo que va a venir después, que tiene que ver con el mensaje, con el contenido, el qué, ¿sí? O sea, una vez que nosotros tenemos pensados nuestros destinatarios, vamos a pensar en cuáles van a ser los contenidos que vamos a diseñar. Y acá es muy interesante mirar esa foto, porque por lo general, fíjense la cantidad de herramientas, que está muy relacionado con lo que viene después, pero nos vamos a quedar acá por ahora. Con la cantidad de herramientas que nosotros tenemos para producir mensajes, para producir contenido. Y acá hay una primera diferenciación, que seguramente las y los chicos que están mirando este material, este contenido, se la pasen publicando muchísimos contenidos en las redes sociales. Pero pensemos que publicar no es lo mismo que producir contenido. Hay una gran diferencia entre publicar y producir contenido, ¿sí? Para eso vamos a tener que diseñar, vamos a tener que planificar, vamos a tener que tener en cuenta cuál va a ser nuestro destinatario, vamos a tener que elegir las palabras. No es lo mismo el registro formal o informal. Si nosotros queremos interpelar a los y las jóvenes, no les vamos a hablar como si estuviéramos hablando con la directora. ¿Se entiende? Es decir, hay una diferencia de registro con el cual nosotros vamos a pensar no solamente las palabras que vamos a usar, sino también todo nuestro contenido. No es lo mismo una entrevista a una youtuber que una entrevista a el compilador de un diccionario, ¿no? Vamos a ponerlo así. O sea, en términos de interpelación y de los intereses, es decir, de que ese material llegue a las personas que nosotros queremos llegar, es fundamental pensar en cuál va a ser el contenido que lo va a acompañar. Siempre teniendo como destino, siempre teniendo como horizonte a ese destinatario, ¿sí? Entonces, eso va a venir ligado a lo que viene después, que tiene que ver con el medio.
cómo lo mostramos, ¿no? Exactamente, ¿cómo lo mostramos? Nosotros en este caso elegimos un canal de YouTube. ¿Por qué? Porque sabíamos que todas las personas que forman parte de la institución seguramente usan internet, seguramente tienen redes sociales, tienen algún conocimiento sobre cómo buscar datos, cómo buscar información, cómo reproducir un video en YouTube. La mayoría de la gente que forma parte de las escuelas son jóvenes, ¿sí? Salvo algunos miembros específicos, como por ahí algún director o algún profe en particular, pero la mayoría son jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que pensar en el medio también atravesada en esta decisión del cómo, teniendo en cuenta cuál va a ser el contenido y cuál va a ser también ese destinatario. Es decir, todas estas decisiones están enganchaditas la una a la otra, fíjense, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, si nosotros decidimos diseñar una revista, y bueno, tal vez muchos estudiantes no consumen el medio revista, ¿no? Entonces es posible que se vean mucho más interpelados por un medio con un canal de YouTube, que es algo con lo que están habituados, que tal vez la publicación de una revista o de un diario, ¿no es cierto? Pero además, fundamentalmente, la elección del medio está muy ligada a lo que viene finalmente, que es la de los recursos. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con qué lo voy a hacer? Y en este sentido, cuando pienso en los recursos, estoy pensando no solamente en lo económico, que seguramente siempre lo económico es nulo, nunca tenemos un mango, ¿no es cierto? Pero más allá de lo económico, tenemos que pensar en otras dimensiones. Por esto esta foto, que se ve un poco chiquita, pero es bastante ilustrativa, nos permite poder pensar en una multiplicidad de dimensiones de recursos. Por ejemplo, los recursos humanos. ¿Quiénes son nuestros compañeros? Este plan comunicacional, ¿lo estoy llevando a la práctica yo sola? Y seguramente crear un canal de YouTube sea un poco difícil si estoy yo sola, ¿no? O, por ejemplo, quiero hacer una revista y necesariamente necesite trabajar con otros para poder crear una revista, ¿sí? Entonces, esos recursos humanos van a depender de cuánta cantidad de compañeros sean, pero también va a depender de la especificidad de ese grupo. Por ejemplo, tengo un compañero que sabe editar. Bueno, buenísimo. ¿Sabe editar videos? Sí, bueno. Apuesten a ese compañero que seguramente les va a dar una mano enorme para poder crear contenido. O, por ejemplo, mi mamá tiene un estudio de grabación, supongamos. Bueno, genial, la mamá de la compañera nos puede ayudar a poder ir hacia ese lugar. Digamos, nosotros para pensar en los recursos no solamente tenemos que pensar si tenemos recursos económicos para poder financiar ese proyecto, sino que tenemos que pensar en una multiplicidad de dimensiones como los recursos materiales y los recursos humanos para poder pensar cómo lo vamos a llevar adelante. Supongamos que estamos en una escuela que tiene una radio escolar. Bueno, claramente ahí, al menos para mí, seguramente para Mauro también, la decisión sería muy simple. Seguramente usaríamos las instalaciones de esa radio para poder crear un contenido para todos los compañeros en función de esa problemática o de esa acción estratégica sobre la cual queremos intervenir, ¿no es cierto? Ya tendríamos un Es recurso decir, tecnológico ahí, Flor. exactamente, tendríamos un recurso tecnológico. Entonces, para ir repasando desde el inicio hacia este lugar. Decíamos, la clase pasada hicimos un diagnóstico, ¿sí? Pensamos, armamos esa red de relaciones de la institución y pensamos cuál era la problemática, ¿sí? Ahora, sabemos lo que es la meta, sabemos que la meta tiene carácter prospectivo, a futuro, es el horizonte, la situación deseada de la institución. Sabemos que el objetivo general es la acción con la cual yo voy a aportar para sumar a esa situación deseada.
Sabemos la diferencia también entre la redacción de objetivos generales y objetivos específicos. Sabemos identificar a nuestro destinatario, es decir, sabemos que podemos crear una lista de ítems para poder reconocer, identificar esa red de relaciones, esa red de actores que forman parte de la escuela. Sabemos entonces que nos tenemos que posicionar luego sobre 3 preguntas para pensar lo que viene después, en el qué, el cómo y el con qué, ¿sí? Para pensar en el mensaje, es decir, en la producción de ese contenido, también tenemos que pensar en el cómo, es decir, con qué medios, con qué herramientas, con qué canal vamos a poder crear ese contenido, y finalmente con qué recursos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta para el encuentro siguiente? Para el encuentro siguiente, y acá vamos hacia la última diapositiva, les pedimos que entre los compañeros del grupo, si todavía no lo fueron armando, les pedimos que se pongan en contacto con sus compañeros y compañeras para trabajar sobre este plan. Les recomendamos que no sea un número muy reducido de estudiantes, sino que sean entre 4 y 6 estudiantes aproximadamente, que eso les va a poder permitir ir distribuyéndose los roles para poder trabajar, que se animen a redactar su propio proyecto comunicacional, ¿sí? En función de todo lo que venimos haciendo, de la identificación de la misión, visión y valores de la institución, es decir, pensamos en esa identidad escolar. Después armamos el diagnóstico, es decir, fuimos pensando en esa red de relaciones y encontramos un nudo problemático. Ahora es el momento de pensar en la idea y escribirla, ¿sí? Anímense a escribir. No tengan miedo, todos nos equivocamos cuando redactamos nuestros primeros proyectos, pero la idea es que se animen, que rompan la hoja en blanco, y una vez que lo hagan van a ver que va a salir mucho más fácil, y vamos a poder ir editando, escribiendo y reescribiendo a medida que pase el tiempo, ¿sí? Cuenten con nosotros. Para eso pueden usar los comentarios del canal, pueden contactarse con nosotros para cualquier duda o comentario o cualquier ayuda que necesiten, ¿sí? Así que para la próxima vamos a hacer eso, vamos a ir desde la idea hacia la redacción justamente de ese proyecto comunicacional. No sé, Mau, si tenés alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, Flor. Estuvo para mí excelente todo lo que comentaste. Quería hacerte una preguntita, nada más, que por ahí le surge a los chicos, es si tanto esa meta como ese objetivo va a surgir del diagnóstico que nosotros hagamos. Sí, sí, por supuesto, es decir, nosotros armamos todo ese mapa, ¿no es cierto? Eso que decíamos, ese quilombo informacional, pero a partir de poner orden en esa información, nos vamos a dar cuenta de que hay una situación problemática. Y en función de esa situación problemática, nos vamos a dar cuenta de que esa situación problemática está muy anudada, muy en sintonía con la situación deseada de la escuela. Porque, ¿de dónde surge esa meta de generar asistencia a la escuela? Y viene de un problema, de que los pibes no van a la escuela. Entonces, se van a dar cuenta de que ese problema sobre el cual van a intervenir con su acción estratégica está muy ligado, está muy en conexión con esa situación deseada de la escuela. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, Flor. Sí. Ahí Genial. me había quedado eso para preguntarte, porque por ahí no había quedado del todo claro, pero ahora que lo ampliaste, se entendió perfecto, sobre todo con el ejemplo ese que vos comentaste al principio del desorden, ¿sí? Que es algo muy, muy posible que pase, porque al momento de recabar la información y veamos las problemáticas o la problemática puntual de la institución, directamente para poder contrarrestar esa problemática, desde ahí nosotros vamos a basarnos en nuestros objetivos. Bueno, la problemática es X. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar esa situación? Entonces, a raíz de eso, plantear unos buenos objetivos, que lo habíamos hablado en la clase anterior, que sean claros y bien concretos, bien sencillos, y eso nos iba a nosotros a facilitar la redacción del plan.
Totalmente, totalmente. Y una cuestión que tal vez no hablamos, pero que es fundamental, es, más allá de estas etapas de las cuales estuvimos pensando que tienen que ver con la planificación de la escritura y la escritura en sí misma, piensen también que es importante que si estamos trabajando entre 4 o 6 compañeros, que haya alguien designado o designada a la edición. Es decir, que haya alguien que pueda ir leyendo todo el panorama completo, sobre todo cuando trabajamos entre muchos y muchas, que muchas veces esas diferencias de registro llevan a que el texto esté un poco incoherente o que sea confuso, que haya alguien encargado de poder pegar una lectura general para poder identificar si algunas cosas no se entienden. Algo que les podemos aconsejar que es muy útil es darle ese material, ese proyecto escrito a alguien que no entiende nada de la problemática, que no sabe lo que estamos haciendo. Y si lo entiende, entonces seguramente hemos hecho todas las cosas bien. Es Ahora, porque si está van bien hecho. surgiendo algunas dudas, exacto, si van surgiendo algunas dudas, es porque seguramente alguna cuestión nos falta aclarar o seguir profundizando, seguir describiendo alguna información que no nos hemos acordado de poner en esa redacción. Perfecto, Flor. Así que nada, le decimos a todos los chicos y las chicas que están viendo esta clase que para la próxima redacten el proyecto comunicacional, que nosotros después, cuando nos lo envíen por la respuesta del canal de YouTube, los vamos a leer, no hay ningún problema, estamos para eso. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, también lo pueden hacer por ahí. Así que para la próxima clase tienen que redactar el proyecto, como dijo Flor, en grupos de 4 o 6. Y nada, nos vamos a estar viendo la próxima clase ya con los últimos tramos del plan comunicacional. Exactamente. Bueno, les mandamos un beso enorme y sobre todo les queríamos contar que esta va a ser la última clase donde vamos a abordar la cuestión del proyecto comunicacional como un documento escrito y a partir de la próxima clase vamos a ir desde la idea para pensar cómo intervenir específicamente, es decir, de la idea hacia la acción, ¿sí? Así que los esperamos y las esperamos para seguir recorriendo este camino juntos. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.